Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, daré paso a presentar al siguiente ponente, el doctor Carlos Alberto Patiño Villa, doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Medellín. Esta ponencia se desarrollará de manera virtual desde la ciudad de Medellín y doy paso a presentar a nuestro ponente. Él es director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia desde el año de 2012 hasta la fecha. Es también consultor en problemas de gobierno, seguridad y defensa. Ha obtenido el premio de periodismo Álvaro Gómez Hurtado por el Consejo de Bogotá en 2008. Tutor principal de tesis en grado y pregrado y maestría a partir de 2005. Jurado en comisiones evaluadoras de trabajo de grado a partir del 2010. Y también lleva una participación en la producción técnica o revisión en revistas en Colombia. Entre otras publicaciones, el doctor Carlos Alberto Patiño ha escrito un par de libros. El primero, Guerras que cambiaron al mundo en Colombia, con edición del año 2013. Y el segundo libro, Identidades, Poderes y Conflictos, Metáforas en Colombia, 2003. Agradecemos al doctor Carlos Alberto Patiño la disponibilidad y pedimos por favor que pasen ya la presentación del doctor. Comienzo, Jorge, comienzo. ¿Sí? Yo no escucho, dime si comienzo. Di sí con tu cabeza. Es correcto, doctor. Listo, bueno, bien, no escucho, arranco, empiezo a hablar. Quiero agradecer al maestro Moreno, rector de la universidad, por esta invitación. Quiero agradecer al diputado José Trinidad Padilla López y a los organizadores de este evento por haberme invitado, lastimosamente por situaciones que que se escapan a mis posibilidades de decisión. No pude viajar y no pude estar presente allí en un debate que me parece muy interesante y que para mí es muy importante. Yo quiero plantear el debate en la siguiente perspectiva. Para mí es clave plantear el debate tal y como lo ven los estados y como lo están asumiendo los estados de la siguiente dimensión. Cuando acaba la Guerra Fría, en el contexto de América Latina, supusimos que habíamos resuelto los graves problemas de insurgencias y que estos problemas prácticamente no volverían a pasar, salvo el caso de las insurgencias en Colombia y dos o tres casos más que aparecieron en América Latina. En 1994 aparece la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en general se consideraba que no habrían otros mecanismos que sacudieran de alguna manera la seguridad pública y que por tanto aquí no habrían, digamos, grandes retos a los estados o grandes retos a la seguridad de los ciudadanos en el contexto de América Latina. Sin embargo, en este contexto aparece uno de los fenómenos quizás más importantes y de mayor énfasis, para decirlo de esta forma, y es que poco a poco, durante las últimas 2 décadas, durante los últimos 22 años, han ido surgiendo mecanismos de crimen organizado que, digamos, han tenido un impacto muy fuerte sobre la estructura del poder político y la estructura de la seguridad ciudadana. En ese mecanismo ha surgido un debate de fondo muy importante sobre lo que algunos han denominado el concepto de guerra híbrida. Voy a utilizar este concepto teniendo claro que Frank Hoffman, que lo formula en 2007, lo formula y ha armado un gran debate porque no es muy claro que el concepto pueda ser aplicado, por ejemplo, a las antiguas guerras entre Atenas y Esparta o el modelo de las guerras griegas, sino que lo utilizo básicamente con una dedicación clave. Es que el concepto de guerras híbridas nos permite poder mirar cómo hay una especie de hibridación
entre las viejas insurgencias del periodo de la Guerra Fría con los mecanismos o los modelos de crimen organizado transnacional contemporáneo. Desde esa perspectiva aparece un fenómeno que es importantísimo y que ya lo señaló David Kilcullen en un libro muy importante del año pasado, el libro de Out of the Mountain, en el que señala que las guerras contemporáneas son fundamentalmente guerras urbanas. En ese contexto aparecen dos fenómenos interesantes. Por un lado, aparece una perspectiva trascendental frente al mecanismo de qué significa el control territorial en las sociedades contemporáneas. En el caso de América Latina, ese problema del control territorial es mucho más grave porque está asociado al problema del control territorial en los mecanismos que están relacionados con el control territorial de las ciudades, pero además porque los estados en América Latina no habían logrado construir mecanismos de control territorial que superaran más allá, que fueran más allá a la totalidad del territorio, más allá de los sistemas de ciudades. El caso de Colombia y México, que es donde estamos hablando comparativamente, por lo menos por lo que he alcanzado a escuchar en la mañana de hoy, es bastante demostrativo de cómo los estados construyeron un mecanismo de control territorial muy cercanos a los sistemas de ciudades, pero luego, más allá de los sistemas de ciudades, quedaron grandes territorios rurales desamparados que no estuvieron, digamos, claramente estructurados alrededor de ese control territorial. En este mecanismo surge un fenómeno que es muy importante, y es que a finales de los 90 empiezan a surgir una serie de grupos, de organizaciones de crimen organizado transnacional que no son simples grupos narcotraficantes como los que habíamos visto en los años 70 o en los años 80. Y estos grupos de crimen organizado transnacional aparecen además con una capacidad de control e impacto directo muy importante sobre los territorios urbanos, porque los grupos de crimen organizado transnacional no solo dominan unas transacciones ilegales de carácter transnacional como la del narcotráfico o la del tráfico de armas o incluso la del tráfico de migrantes, sino que empiezan a establecer un mecanismo que es muy importante. Establecen control territorial urbano, y ese control territorial urbano ha empezado a mezclarse profundamente con dos prácticas urbanas importantes. En la práctica de la extorsión, y a partir de la práctica de la extorsión, el control de la capacidad de contratación de las entidades estatales, de forma tal que el crimen organizado empieza a convertirse en una práctica, en una especie de capacidad de suplantación del Estado en las áreas urbanas, áreas rurales, pero obviamente aquí hay un fenómeno urbano que es muy importante. Yo voy a tomar un ejemplo para poderme hacer entender y no partir del mundo abstracto únicamente. A lo largo de los años 2013 y 2014 hemos venido desarrollando un trabajo de investigación en el instituto que dirijo, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en el municipio de Medellín, que lo hemos denominado Análisis Geoestratégico de Medellín. Allí hemos venido viendo uno de los fenómenos más importantes, y es que a la pregunta de por qué Medellín, que es la ciudad que más gasto social ha tenido porcentualmente hablando en Colombia, después de los últimos 15 años, sigue manteniendo unas cotas de violencia supremamente importantes y unas cotas de violencia supremamente, digamos, destacadas. Y la respuesta a este asunto tiene que ver fundamentalmente con un fenómeno. Se hace porque el Estado urbano, el Estado dentro del área urbana, no controla la capacidad del territorio urbano, tiene capacidad de control territorial urbano, y al no tener capacidad de control territorial urbano, obviamente el Estado parte de una ficción, la ficción de que los ciudadanos se atienen a los mecanismos de ley, que los ciudadanos tienen, digamos, un mecanismo en el cual no están sometidos a controles externos, pero resulta que en la realidad los ciudadanos o el territorio urbano sigue estando controlado por organizaciones muy importantes. Para decirlo de otra manera, al día de hoy en Medellín hay más de 350 bandas armadas importantes que tienen más de 250 coordinadores zonales pagados por estos grupos, y hay uno de los grupos más importantes que es denominado el grupo de los urabeños. Para ponerlo, digamos, ponerle sentido a este asunto, los urabeños son una especie de grupo que el Estado Nacional lo denominó en el año 2007, finales de 2007, principios de 2008, lo denominó como una BACRIM, una banda criminal, para decir que era un grupo diferente a los grupos insurgentes como las FARC o el ELN, que se mantenían en su ideología revolucionaria. Este asunto de las BACRIM tiene dos componentes importantes. Por un lado, las BACRIM o los grupos organizados transnacionales, porque quiero poner en el mismo lugar a grupos mexicanos
tienen capacidad operativa fundamentalmente de insurgente, es decir, operan con armas largas, pueden tener capacidad de artillería ligera, pueden tener capacidad de control territorial, pero adicionalmente, y esto digamos lo que marca el asunto de que es una guerra híbrida, tienen la capacidad de controlar negocios ilícitos como la extorsión, pero también la minería ilegal aurífera, pero también a negocios conexos al narcotráfico y al lavado de dinero transnacional. Los urabeños a lo largo de los últimos años se han convertido en socios estratégicos del cartel de Sinaloa. Y en esa perspectiva empiezan a marcar una serie de dinámicas urbanas transnacionales y de dinámicas criminales que son muy importantes. Porque claro, visto desde el gobierno de Medellín, la pregunta desde el gobierno, insisto, desde el Estado, es cómo hacer para controlar el territorio. ¿Qué mecanismo habría que hacer para tener una estructura de control territorial que fuera efectivo y que les permitiera o que les diera, digamos, una capacidad de presencia mucho mayor al Estado frente a lo que hay en esa dirección del territorio? Este debate se vuelve estratégico en el caso de Colombia en este momento por el proceso de paz que actualmente y desde el octubre del 2012, el gobierno nacional adelanta con el grupo de las FARC y que viene tratando de abrir el periodo de conversaciones públicas con el grupo del Ejército de Liberación Nacional. ¿Por qué se vuelve estratégico? Se vuelve estratégico porque el gobierno nacional supone que una vez se llega a un acuerdo con las FARC, el problema urbano, el problema de la violencia en Colombia desaparecerá y el alto comisionado para la paz, que es uno de los principales negociadores con el gobierno, con las FARC, ha repetido en diferentes organismos y diferentes lugares que esto no afecta para nada en las ciudades. Es más, que el posconflicto no es urbano y que el conflicto en sentido estricto no es urbano. Y esto marca, digamos, una posición muy compleja en esta dirección, y es que esa posición compleja pues es como produjera una mirada un poco ingenua sobre el urbano. ¿Por qué? Y aquí, digamos, el caso comparativo con México es muy importante. Si uno mira lo que ha pasado, bueno, el caso de Michoacán es bastante representativo, pero no solo el caso de Michoacán, sino muchos otros lugares de México tienen problemáticas muy parecidas a las que actualmente tiene Colombia en las áreas urbanas. El Estado, en la dimensión urbana, en la dimensión local, no tiene una capacidad de control territorial sobre lo urbano, porque el Estado no ha repensado la perspectiva del control geoestratégico urbano. El diputado Padilla López ponía un punto muy importante, y es que no es digamos, ha habido una especie de concepción de que el planeamiento urbano es un asunto solo dedicado al uso del suelo o a la legalidad de los usos del suelo, y si lo quieren, incluso a cómo se captan las plusvalías urbanas. Pero el problema va mucho más allá de las plusvalías urbanas. En el caso de Colombia hay un instrumento muy importante de gobierno urbano que se llaman los planes de ordenamiento territorial, que arrancaron en su ejecución como tal en la década pasada, y que vamos ahora en la segunda generación de planes de ordenamiento territorial. Y lo que se ha puesto en cuestionamiento es si los planes de ordenamiento territorial solo son un instrumento, un mecanismo de gobierno urbanístico en el más plano y simple sentido, es decir, un uso del suelo y una planeación de qué se puede hacer en cada lugar de la ciudad, o si dentro de eso hay un mecanismo importante que esté asociado a la estructura del gobierno urbano y cómo se puede cómo se puede crear un mecanismo fuerte y directo de gobierno urbano. En esa dirección aparece, digamos, un debate de fondo muy importante, y es que la seguridad ciudadana se ve inmersa en delitos absolutamente complejos que van más allá del simple atraco común o de la simple, digamos, violencia común contra el ciudadano de a pie. Es decir, no se trata únicamente de robo de una cartera, de robo de un vehículo o del asalto de una vivienda. Es un asunto que pasa por un tema, digamos, crucial. Es qué capacidad de control del territorio tiene el Estado, y obviamente ahí aparece un fenómeno muy importante frente a la capacidad de control del territorio del Estado. Es el Estado puede garantizar la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos dentro de las ciudades. El Estado tiene el instrumento y el mecanismo clave para garantizar ese control urbano. En el caso de Colombia, y para volver al tema de Medellín, para poder poner el ejemplo y usar al máximo el tiempo que tengo a disposición, debo decir que el Estado supone que dentro del municipio, bueno, una aclaración urbanística metropolitana. Medellín es un municipio que está dentro de una aglomeración urbana
que se extiende por el territorio de 10 municipios, que es el Valle de Aburrá, y quienes estamos metidos en esta discusión decimos que el hecho urbano, es decir, la ciudad real, es la ciudad que está en todo el Valle de Aburrá. Y en este caso aparece un fenómeno que es muy interesante. Dentro del municipio de Medellín, el Estado dice que solo controla aproximadamente el 50% del territorio. Pero si fuéramos a extender ese control sobre el resto de todo el área metropolitana, pues tendríamos que decir que ese control dentro del área metropolitana no supera necesariamente, no supera el 30%. ¿Por qué? Por una razón que es muy importante, porque la criminalidad sí juega al control territorial urbano. Es decir, ¿y cómo lo hace? Porque la criminalidad tiene una concepción metropolitana del territorio, mientras que el Estado tiene una concepción municipal del uso de la autoridad del territorio. En consecuencia, el Estado no tiene un instrumento importante que le permita responder a los desafíos de la criminalidad y que por tanto le permita tener, digamos, un control mucho más directo. Para ponérselos en términos concretos de lo que pasa en el último mes en Medellín, en el último mes se está hablando por fuentes primarias que hemos entrevistado en el marco de esta investigación, se está diciendo que hay 45 mexicanos pertenecientes al cartel de Sinaloa que se están involucrando con las bandas locales y que están reorganizando el territorio para un control territorial directo. ¿Cierto o no? Más allá de este asunto, lo cierto es que, digamos, uno encuentra respuestas diferentes. Una cosa dice la inteligencia de la policía en Colombia es fundamentalmente nacional, solo con delegaciones y atribuciones de autoridad local, pero que es de poder nacional en un estado unitario como es Colombia, cuya responsabilidad de mando final recae sobre el gobierno nacional, y en esa dirección hay que decir que las respuestas son distintas. Una cosa dice la inteligencia de la policía, otra cosa dice la inteligencia militar, otra cosa dice la inteligencia de la armada, y otra cosa dicen los organismos de gobierno, alcaldía, gobernación y gobierno nacional. En consecuencia, no hay, por ejemplo, una especie de respuesta que pueda ser uniforme frente a la realidad, pero que además pueda responder de forma eficiente frente a este fenómeno. Cuando, digamos, esto se ha podido debatir en los encuentros de inteligencia, por ejemplo, de los grupos de policía, en el caso de Ameripol, el tema del urbano se vuelve un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque los organismos de policía en general no han tenido una visión urbana, disculpen que sea como redundante, me refiero, los cuerpos de policía siguen siendo muy tradicionales en su acción frente a delitos que en general suelen ser menores, pero que no tienen claro que además en esta transición se está convirtiendo la ciudad en un territorio estratégico. Todas las ciudades se convierten en un territorio estratégico, lo que además lleva a un componente muy difícil, como lo han señalado muchos de los expertos en crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional implica replantear los roles tradicionales de la policía y los roles tradicionales de la fuerza militar, y además incluso implica repensar que la fuerza militar no es solo una fuerza de contención soberana en áreas rurales abiertas frente a las fronteras, sino que incluso los problemas de control territorial se vuelven tan complejos que lo militar tiene que jugar un papel claro de contención frente a las áreas urbanas. Y esto obviamente trae tan amplio y tan profundo como uno quiera el debate, trae un debate de fondo muy importante, y es cuáles son los mecanismos en los que el Estado tiene que responder a ese desafío territorial, cómo aparecen, cómo se construyen, cuáles son los mecanismos de ese desafío territorial. Esto lo digo porque voy a poner de nuevo el ejemplo de Colombia para no salirme y ser respetuoso, dado que además no estoy allí presente. Daniel González, no se evada. Ahí lo voy devolviendo, siéntese. Hay una cosa que es muy importante en este contexto, y es que el problema, digamos, por ejemplo, la Policía Nacional de Colombia el año pasado decía que los surabeños habían desaparecido y que no había ninguna relación de los surabeños con las FARC. A lo largo de los últimos 4 meses, la prensa nacional ha revelado una serie inmensa que ni siquiera nosotros, con la información que teníamos del año pasado, alcanzábamos a imaginarnos, de la relación tan estrecha entre los surabeños y las FARC. Y resulta que hoy es claramente comprensible
que una parte muy importante de las FARC está en estrecha relación con los urabeños. Aquí viene un debate que es un debate muy interesante con diversos expertos de seguridad en el mundo, norteamericanos, británicos, españoles, franceses e incluso rusos, y con, digamos, distintos expertos en América Latina, es ¿qué marca la insurgencia hoy? ¿Qué es la insurgencia? Y claro, la respuesta, digamos, más conservadora es que la insurgencia son aquellos grupos que tienen un discurso político y un nombre y que actúan con discurso contra el Estado, mientras que del otro lado, la otra posición que empieza, digamos, a ganar terreno en esta perspectiva de la guerra híbrida es que la insurgencia es todo aquello que reemplace de facto al Estado, no importa si tiene o no discurso. Y claro, y aquí viene además uno de los fenómenos que en lo particular me interesan muchísimo, es todo aquello que suplanta al Estado, sobre todo en las áreas urbanas. ¿Por qué en las áreas urbanas? Pues porque en las áreas urbanas es donde se aglomeran la principal cantidad de la población, es donde está la principal actividad económica, es donde están o se dirigen o hacia donde son replanteados o redirigidos los recursos estratégicos de las sociedades contemporáneas, y esto profundiza una lógica muy importante de las sociedades contemporáneas. Profundiza la lógica de que las sociedades empiezan a estar más articuladas por grupos urbanos fuertes con el Estado, más que estados que gobiernan sobre áreas urbanas. Un poco para plantearlo, como lo ha dicho Saskia Sassen, se trata de un problema de ensamblaje entre estados, territorios y ciudades. Y en ese ensamblaje entre estados, territorios y ciudades, las ciudades juegan el protagonismo principal por la razón de que son las ciudades las que aglutinan el mayor número de habitantes. En la medida en que las ciudades son las que aglutinan el mayor número de habitantes, en esa medida aparece un fenómeno trascendental. Es que las ciudades no son simples aglomeraciones de ciudadanos indefensos. Las ciudades se convierten en los botines principales de las guerras contemporáneas, pero adicionalmente las ciudades se han convertido, digamos, en uno de los fenómenos más importantes de confrontación frente a los mecanismos de otorgar niveles de seguridad. Esto lleva a que necesariamente hay que repensar los niveles clásicos de la seguridad ciudadana. Si bien me parece muy importante, como lo planteaba desde el principio el diputado Padilla López, entender la seguridad pública como un bien público y como un derecho público, hay que también empezar aquí a establecer que hay que desarrollar qué significa seguridad pública en esa dimensión. ¿Por qué? Porque frente a lo que estamos es frente a una crisis profunda de la seguridad ciudadana. Y eso es muy interesante en América Latina. En América Latina, sobre todo en el último lustro, 2009 hacia acá, el tema de la seguridad ciudadana se ha convertido en un tema principal en el debate público. Se ha convertido en un tema de fondo frente a qué es lo que los ciudadanos demandan y qué es lo que los ciudadanos esperan con respecto a lo que consideramos la seguridad ciudadana. En este sentido, parece ser, digamos, uno de los elementos más interesantes, más importantes, y es que los gobiernos municipales, pero también los urbanistas, pero también incluso los planeadores, más allá de los urbanistas, como los sociólogos o los economistas, todavía están muy lejos de mirar asuntos como las aglomeraciones urbanas como grandes realidades que demandan una manera distinta de pensar el poder y el ordenamiento institucional. En este sentido, tengo que afirmar que los procesos de metropolitanización de las aglomeraciones urbanas contemporáneas demandan repensar y reinventar completamente el gobierno, tanto frente a las capacidades gubernamentales con respecto a la economía, a los ciudadanos, como frente al control geoestratégico del territorio. Si los mecanismos no son pensados frente a un mecanismo de control geoestratégico del territorio, no haremos más que repetir el problema en el que estamos metidos y no habremos resuelto de fondo lo que significa el mecanismo de control ciudadano y el mecanismo de la seguridad ciudadana. Es decir, yo quiero, con todo respeto, desde la distancia, desde el dolor de no poder estar allí, de lo que significa para mí no poder haber ido a México y a Guadalajara, y bueno, etcétera, un desastre que creo que es un desastre urbano y que lo he podido comentar fuertemente con el actual embajador de México en Colombia, qué es lo que significa el desastre de Iguala. Iguala es un desastre brutal que tiene que ver con uno de los mayores fracasos urbanos que aparece en este contexto, que se compara o se equivale a todos los fracasos urbanos que hay en Colombia. ¿En qué sentido? En que no hemos podido repensar cómo asumir una concepción contemporánea del Estado frente a este asunto. Se los planteo de otra forma. En Colombia se acaba de realizar una misión de sistema de ciudades. Se acaba de reevaluar completamente el sistema de ciudades. Pero en ese sistema de ciudades no se pensó para nada ni el problema de la ciudad ni el problema de los mapas electorales.
Claro, en Colombia, igual que en muchas partes del mundo, incluido México, me imagino, uno de los mapas fundamentales que además los políticos no dejan que se toquen es el tema de los mapas electorales. ¿Por qué? Porque los mapas y las circunscripciones electorales son las que determinan los poderes reales de donde surge el poder urbano y el poder, obviamente, la configuración y la concentración de votos. Pero más allá de eso, existe el desafío urbano contemporáneo, existe el desafío de las guerras híbridas contemporáneas que tienen como objetivo el control de las ciudades y el control del territorial urbano, y en ese mecanismo, obviamente, insisto, hay que repensar qué significa la seguridad ciudadana hoy. Un tema muy complejo en el que todavía en América Latina estamos bastante distantes de poder dar una respuesta directa y concreta. Jorge, creo que hasta ahí para dar un uso óptimo del tiempo. Muchas gracias, doctor Carlos Patiño. Efectivamente, son cuestiones de tiempo, es un tema que nos llevaría todavía un par de horas a analizar, y sobre todo con la plática interesante del doctor y con los ponentes que antecedieron. Pues muy bien, agradecemos nuevamente al doctor Carlos Alberto Patiño Villa, y por parte de los organizadores solamente dos comentarios. Primero, se va a hacer un breve receso para dar continuidad con este primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, y bueno, también un mensaje para que no se agarre imprevisto. Se va a hacer un apagón nuevamente para un ajuste técnico y poder restablecer la energía eléctrica. Muchas gracias por seguir con nosotros.